Cuéntenos un poquito, primero, las herramientas con las que contamos aquí en el Perú. En el mapa solamente tenemos la red sísmica nacional, que en este caso específicamente cumple el objetivo básico, que es el de alertar sobre la posible ocurrencia de un tsunami. Ya. O sea, no hay tsunami si no se produce un sismo importante. Entonces, lo primero que nos permite hacer esta red es localizar o ubicar en tiempo real, en un mínimo de tiempo, dónde está el epicentro del terremoto. Okay. Y en ese momento se da la alerta de tsunami, que posteriormente con el DHN, la Dirección de Hidrografía, ¿no?, permite dar la alarma de que realmente el tsunami se va a producir. Ya, vamos por partes. En el mapa vemos varios dibujitos azules, sí, que son como platos satelitales. Vemos, sí, también unos triángulos de varios colores, marrón, celeste, rojo, y también vemos cuadraditos, sí, ¿no? Todos esos corresponden... Son diferentes tipos de estaciones sísmicas, pero, ¿no?, todas son estaciones sísmicas, sí, desplegadas en todo el territorio nacional. Exactamente. La única diferencia es de que los que tienen el platito satelital transmiten la información por satélite. O sea, les llega a ustedes en el IGP en Lima la información a través del satélite, en los que están los puntos donde están, sí, los platitos de satélite. Exactamente. Los que llegan por internet... Los otros son equipos de diferentes características, pero todos nos llega por internet. La información nos llega por internet. También en tiempo real, dependiendo la capacidad de internet. ¿Y cuántas estaciones, de cuántas estaciones estamos hablando, muchachos? Estamos hablando alrededor... Señor. ¿De cuántas estaciones estamos hablando? Alrededor de 14 estaciones satelitales, ya, y aproximadamente 30 estaciones que transmiten la información por internet o por telemetría en este caso, ¿no? ¿Qué significa por telemetría? Por telemetría simplemente es transmisión tipo radio, ya, ¿no?, que con una determinada frecuencia nos llega la información en tiempo real también, ¿no? Ya. Entonces la suma de toda esta información nos permite tener la red sísmica nacional. Estas 44 estaciones que hay en todo el país, tenemos ahí unas fotos también para poder ver realmente de qué constan, ¿no? Y cómo son. Eso que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, ¿qué consta? Es parte es una de las estaciones que integran la red sísmica satelital. Si se dan cuenta en la imagen al lado derecho, ahí dice Nanometrics, ¿no? Es el plato que nos permite transmitir la información hacia el satélite. Y esa, ¿no?, caja... Y en el interior de esa caja tenemos el sensor, ¿no?, que va a detectar el sacudimiento del suelo, y al costado tenemos los equipos que almacenan información y que tienen toda la parte de control electrónico, ¿no? Ahora, esta caja donde está el sensor, ya no son los sensores como conocíamos antes nosotros, con esas agujitas que pintan el papel. Esos eran registradores sísmicos. Ya, ¿no? Tenemos otra foto que muestra más o menos la apariencia de lo que es un sensor actual. ¿Es esto? Ese es un sensor. Ahí tenemos en realidad 3 sensores, porque nos está registrando el movimiento del suelo en 3 direcciones. Hay uno que está de pie, que me registra el movimiento vertical del movimiento del suelo, y los otros... el circular. Sí, y los otros 2 están orientados norte-sur y este-oeste. Me registra el sacudimiento del suelo en ambas direcciones, ¿no? ¿Eso tiene insertado algo hacia abajo, imagino? No, simplemente están insertados en el suelo mediante una superficie de concreto, ¿no? O sea, hay una mesa de concreto y sobre eso están colocados los equipos, ¿no?, los sensores, en todo caso. O sea, el sensor, ¿cómo funciona? ¿Es un sensor de qué? Es prácticamente, en palabras sencillas, es un péndulo. Ya. Es un péndulo que en el momento que recibe una fuerza, se sacude con mayor o menor intensidad y nos indica una dirección. Y eso es registrado y mandado a ustedes al IGP en Lima, donde el software que tienen lo convierte en los datos que nos dan luego de tal intensidad. Y en la foto anterior, por favor, muchachos, eso es otro sensor. En este caso, las 3 botellas que hemos visto antes, los 3 sensores que hemos visto antes, están integrados en uno solo aquí. ¿Ya? Entonces este equipo es mucho más moderno que el anterior, ¿no?, pero cumplen las mismas funciones. Ya. ¿Y esos equipos que tenemos, digamos, estamos actualizados aquí en el Perú con estos equipos? Claro, la red sísmica satelital en estos últimos 2 años está siendo implementada. Y la primera estación satelital dentro del proyecto que el gobierno nos permitió implementar empezó en julio del 2011. O sea, antes de eso, ¿cuántas teníamos? Antes de eso teníamos estaciones, yo creo que igual número, pero eran estaciones que no nos permitía tener información en tiempo real en la institución. Entonces, claro, nos venía la información con un poco desfasada. ¿Cuánto tiempo? Más que todo por el problema, más que todo por el problema de la comunicación que teníamos. Acuérdense que con el terremoto de Pisco,
lo que se interrumpió fue internet y la comunicación telefónica. Claro. Las estaciones que le mencionó transmitían información por línea telefónica. Entonces nos quedamos sin información. Claro. Similar pasó con el terremoto de Arequipa del 2001. Y eso hizo que la información del instituto salga con un retardo de entre 20 a 30 minutos. Claro. ¿No? Ahora, con la red satelital, nuestros reportes están saliendo en 3, en 4 minutos. ¿no? Ya, O sea, no dependen pues de la... Exacto, es satelital y es independiente en este caso, ¿no? Correcto. Ahora, hablábamos también del tema del, por ejemplo, el avance que hay en el Japón con respecto a toda la actividad sísmica, ¿no? Y un poco comparando las herramientas con las que se cuenta en Japón y con las que, bueno, todavía contamos. Yo creo que la diferencia nace del hecho de que la política de gestión y prevención del Japón nos lleva pues bastante diferencia, ¿no? Con relación a la nuestra, ¿no? Siendo igualmente países sísmicos, claro, ¿no es cierto? y O sea, Japón, deberíamos de tener nosotros la misma... Japón es la tercera parte de Perú, Claro. partamos de ese lado. La política de gestión allá es muy diferente que la nuestra, y eso hace de que esa política, en el caso de Japón, hace de que Japón en este momento tenga 800 estaciones satelitales y nosotros solamente tengamos 14 estaciones satelitales. Nosotros 14 y ellos tienen 800. ¿No? La transmisión Impresionante. de toda la información en Japón es satelital. La transmisión de nuestra información no es satelital al 100%. Solamente en las 14 que usted me dijo, Claro, ¿no? incluso en cualquier medio de comunicación que actualmente tenemos, seguimos teniendo televisión analógica. O sea, lo ideal sería que las 44 estaciones que tengamos sean de transmisión por satélite. Satelital, y a la vez también la información que salga del instituto, que el instituto recibe por satélite, y luego que sale para el país, para las organizaciones inmiscuidas en el sistema, también sea por satélite. Ya. Y no está siendo por satélite. A ver, eso es importante porque usted justamente me comentaba antes de entrar a la entrevista que usted estuvo en el terremoto de Japón. Sí. Me imagino que para alguien que se dedica a esto debe tener algo, sentimientos encontrados, sí, porque de algún modo también profesionalmente, pues, o sea, vivir un terremoto de esa magnitud tiene que ver con lo que usted hace, ¿no? Entonces, pero había todo este mito acerca de cómo algunas personas recibieron un anuncio segundos antes en su celular, ¿no? O por la televisión de que se estaba produciendo un gran sismo. Sería interesante que usted explique de dónde nace ese mito y cuál es la verdad científica detrás de todo este sistema complejo y avanzado que tienen en el Japón. En Japón, reiteramos, tenemos 800 estaciones satelitales, ¿ya? Cuando ocurre un evento sísmico, las 3 o 4 primeras estaciones que están cerca del epicentro del sismo reciben la información y ubican el epicentro o tienen los parámetros del sismo. Inmediatamente la información por satélite fluye a la central de la HNK. La HNK es la central de comunicación nacional de Japón. Y de ahí la información... Como Canal 7. Exacto. Y de ahí la información fluye como una telaraña a todo el país, por celulares, por televisión, por radio, de manera automática, ¿no? O sea, automáticamente la alarma del homólogo del IGP en Japón, la información pasa a la agencia de noticias del Estado. Exactamente. Y de inmediato también a los celulares y a las radios y a las televisoras. Pero el asunto es el siguiente: ocurre el sismo y las localidades que están más cerca de donde ocurrió el sismo realmente no tienen ni un segundo para ponerse a salvo o recibir la alerta. Claro. En este caso, o la información. Cuanto yo más lejos estoy del epicentro, en el caso del Japón, yo tengo más tiempo para recibir esa información. El mensaje antes de que llegue el movimiento. El mensaje, las comunicaciones viajan 200 kilómetros por segundo en promedio. La onda sísmica viaja 6 kilómetros por segundo. Entonces le lleva muchísima ventaja. Muchísima ventaja. En el caso de Pisco, por ejemplo, si hubiéramos tenido el mismo sistema de redes satelitales, nosotros probablemente hubiéramos dado la información entre 8 a 12 segundos a la población limeña, entre 8 a 12 segundos avisarles de que les llega una onda sísmica que les puede causar daño, ¿no? Y obviamente tendremos que pensar de que toda la población limeña tenga celular satelital, tenga televisión satelital y tenga radio
con transmisión satelital. Eso le iba a preguntar qué es lo que hacía falta, pero en el caso de Pisco, ¿ustedes en cuánto tiempo después de ocurrido el sismo supieron que venía un tsunami y supieron que... Bueno, le comentaba también, ¿no?, de que nosotros durante el terremoto de Pisco teníamos una red, digital, moderna, entre comillas, pero nuestro talón de Aquiles era de que la información fluía por línea telefónica y por internet. La línea telefónica colapsó, internet también por algunos momentos le pasó igual, entonces no teníamos información, ¿no? Y nosotros dimos los parámetros del sismo, si no me equivoco, 30 minutos después de ocurrido el evento, ¿no? Incluso el tsunami también ya llegó a la zona de Lagunillas, afectando a Lagunillas, pero obviamente este tsunami tuvo características especiales, porque en Lagunillas no hay mucha gente, no hay población. ¿Cuánto tiempo después fue el tsunami? No lo sabemos en realidad, no lo sabemos, porque no hay población. ¿Pero fue antes o después de que ustedes obtuvieran los datos? O sea, tuvo que ser antes, porque en promedio se sabe de que en el Perú el tsunami ocurre o llega a la costa 15 minutos después que se produce el sismo, ¿no? Y si le digo que la información la dimos en un tiempo de 30 minutos, pues bueno. Eso ya no pasaría hoy. Eso ya no pasaría hoy. En las estaciones donde hay transmisión satelital. No, ya tenemos información satelital, los reportes están saliendo en 3-4 minutos, y con ese tiempo y nuestra comunicación con el DHN pues nos permite dar las alertas y las alarmas respectivas. Y veo que se ha privilegiado en el mapa que tenemos del Perú como estaciones satelitales. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la costa, ¿no es cierto? 2 en la sierra, digamos, y 1, 2, 3, 4 en la región selva. Sí, eso se ha hecho en el sentido de que si el sismo es muy grande, las estaciones que están en la costa podrían saturarse, o sea, podrían ser alteradas por el sacudimiento del suelo. Entonces simplemente utilizamos las que están en el interior, que al estar alejadas pues van a ser menos afectadas, ¿no? Y tenemos información de suficiente calidad para poder dar los reportes. Ya, la hora de los pedidos. ¿Qué hace falta para que aquí en el país podamos tener un sistema integrado de alarma como la que hay en Japón, por ejemplo? Yo reitero, el hecho es un problema de gestión, pero no es una gestión de la institución. Es una gestión que nos permita tener los recursos necesarios para poder implementarnos a ese nivel. Y eso simplemente parte de la política de Estado, ¿no? En este país siempre he escuchado a los políticos principales de nuestro país decir de que el desarrollo del Perú está en base a la ciencia y a la investigación, o a la ciencia y la tecnología. Y sin embargo, un instituto como el nuestro, que es de ciencia e investigación, pues es uno de los que están más alejados de esa realidad, ¿no? Entonces yo creo que si tomamos conciencia de eso, implementamos a las instituciones o al país con los equipos necesarios para poder hacer el monitoreo y proveer la información necesaria para la gestión de riesgo, quizás podamos cambiar el país, ¿no? Correcto. Y otra parte es, si sabemos que el sismo va a ocurrir, el sismo en realidad el sismo no mata a las personas. Lo que mata a las personas son las estructuras que colapsan. ¿Y colapsan por qué? Porque son mal construidas o construidas con material inadecuado, o están construidas en suelos inadecuados o en áreas inadecuadas, ¿no? Entonces faltan normativas, ¿no?, que permitan regularizar todo eso, ¿no? Antes que Lima siga creciendo, o en las zonas donde está creciendo, comenzar a poner orden para que no nos afecte, ¿no? Quizás muchos sitios de Lima, como donde tenemos viviendas muy antiguas, ya no podríamos hacer nada. Lo único que quedaría ahí es darle más hincapié a los simulacros para que la persona que vive ahí tenga el suficiente tiempo o sepa qué hacer para ponerse a salvaguarda cuando ocurra un sismo, ¿no? Correcto. Entonces, ya para ir cerrando, doctor, muchas gracias por haber venido a explicarnos todo este tema, a veces un poco complejo, para que la gente se quede tranquila pero alerta, ¿no? Los sismos del fin de semana no anuncian que va a haber un gran sismo en estos días, lo cual no quiere decir que en algún momento, como ustedes nos vienen repitiendo, debido a este silencio sísmico y a otras características de la biografía sísmica de nuestro país, va a haber, no es que puede haber, va a haber, dice usted. Va a haber un gran sismo de todas magnitud, maneras. La historia nos los dice y tiene que... de 8 grados. Probablemente. Los últimos sismos grandes en el país han estado entre 8 y 8.5. ¿No? Y obviamente, y repito, los sismos grandes son cíclicos en el tiempo. Todos los sismos son cíclicos en el tiempo y tienen que volver a producirse. Y entonces, ¿no?, simplemente recordarle a la gente que hay que tener nuestros protocolos de acción con la familia,
en los diferentes, digamos, escenarios, ¿no? En la casa, en la escuela. Yo estoy siendo muy incisivo en el hecho de que dejemos de preocuparnos qué tamaño va a ser el sismo, cuándo va a ocurrir el sismo. Preocupémonos en qué estamos haciendo nosotros para prepararnos y ser menos vulnerables ante el sismo. Correcto. Y eso empieza desde el ente familiar. Si no trabajamos en eso, la historia no va a cambiar. No va a cambiar. Esa es la clave. Esa es la clave. Muchísimas gracias, Gracias, doctor Tavera. Gracias. Hasta otro momento. Gracias. Volvemos. Esto fue Sofi TV, mi nombre es Claudia Cisneros, gracias por acompañarnos todos los jueves a las 5:30 en vivo a través de lamula.pe y también entra a sofimanía.pe, la ciencia de las cosas, para que puedas enterarte de cómo funciona el mundo de una manera fácil y entretenida, te puede ayudar a vivir mejor. Hasta la próxima.